Hola, bienvenidos a No me cuentes más historias. Hoy vamos a hablar de ese periodo de 800 años que en los libros llaman la Reconquista. Pero vamos a decir la verdad. ¿En serio? Más que una guerra continua, aquello fue una convivencia extraña donde a veces se mataban, a veces se casaban y a veces se intercambiaban cromos o conocimientos científicos. ¿Cómo empezó todo? Pues con un grupo de visigodos que tras la paliza de Guadalete se fueron a las montañas del norte porque allí el GPS de los musulmanes no pillaba cobertura. Año 718. En Asturias, los visigodos refugiados eligen a un tal Pelayo como jefe. En el año 722 ocurre la famosa batalla de Covadonga. A ver, que no nos engañen. Para los cronistas cristianos fue una victoria épica, digna de una peli de Marvel. Para los historiadores musulmanes fue, 4 asnos salvajes que se escondieron en una cueva y no valía la pena perseguirlos. Sea como sea, esa pelea de Bar consolidó el reino de Asturias. La capital se puso en Oviedo y empezaron a bajar hacia el sur. Y cuando llegaron a León, en el siglo X, le cambiaron el nombre a Reino de León. Renovarse o morir. Mientras tanto, en la zona este de León, la cosa estaba un poco más fea. Era la frontera con los musulmanes y aquello era un sinvivir de ataques. Por eso se llenó de castillos, de ahí el nombre futuro de Castilla. Aquí aparece el conde Fernán González. Era el típico vasallo rebelde que le decía al rey de León, que sí, que yo soy tu subordinado, pero en mi casa mando yo. Al final, en el siglo XI, Castilla se independizó del todo. Así que León y Castilla se juntaron y se separaron más veces que una pareja tóxica de Hollywood, hasta que en el 1230 un nuevo rey, Fernando III, las unió definitivamente y ahí es cuando se creó la corona de Castilla. Pero nos movemos un poquito más. ¿Qué pasó en la zona del Pirineo? Allí el jefe era, como ya hemos contado en otros capítulos, Carlomagno, el rey de los francos. Para que los musulmanes no le molestaran en Francia, creó lo que se denominó, y ya explicamos también, la marca hispánica. O sea, una marca no era una firma de ropa, sino que era un territorio fronterizo militarizado. Era el felpudo de la entrada de su imperio. O sea, para que las batallas y las guerras no llegaran a sus ciudades, pues había toda esa zona donde repartían hostias y ahí luchaban. Era la zona para luchar. Bueno, pues de ahí salieron 3 núcleos. Primero, Pamplona, Navarra. Un tal Íñigo Arista echó a los francos a patadas y se proclamó rey de esa zona. Su momento estrella fue cuando Sancho III el Mayor, que fue el dueño del tablero en el siglo X, o sea, el que mandaba, controlaba Navarra, Aragón, Castilla y parte de León. Pero cuando murió, repartió el reino entre sus hijos como quien reparte una pizza a cachos, y así nacieron los reinos de Aragón y Castilla, de ese reparto. Bueno, eso todo se originó en la zona de Pamplona, Navarra. ¿Qué pasó en la zona de Aragón? Ahí empezaron como unos condados pequeñitos en los valles del Pirineo central que se acabaron independizando de los francos y de Navarra. Y después había otra zona, en la actual Cataluña, donde tenemos los condados catalanes. Y aquí la cosa tiene miga, porque eran vasallos de los francos, pero el rey francés estaba lejos y pasaba un poquito de ellos. Así que hablemos de Guifré el Pelós, Wifredo el Velloso, que en el 870 lo nombraron conde de uno de estos condados, del de Urgell y Sardaña, y luego además del de Girona y Barcelona. Venga, condados para mí, venga, condados. Lo importante de Guifré no es que tuviera mucho pelo, que parece, dicen que sí, sino que fue el primero de todos los condes que decidió que sus hijos heredarían los condados sin pedir permiso al rey franco. O sea,
hasta el momento, el rey franco era el que decía, bueno, pues en este condado pondré a fulanito, en este otro condado a menganito. Como en este condado había Miguelín y Miguelín se ha portado mal, pues fuera Miguelín y pongo a Jesulín. Y ahí sí va, así iba el tema. Bueno, pues eso, Guifredo fue el primero que dijo, no, a partir de ahora, como yo soy conde, pero conde, mis hijos van a ser condes también, pasando lo que diga el rey franco. Pero este divorcio total con Francia, entre los condados catalanes y Francia, no llegó hasta Borrell II en el 985. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues Almansor, que era el matón de Córdoba, que ya hablamos de él en otro capítulo, atacó un día, pues que estaba así como cabreado, Barcelona y la dejó destrozada. Borrell II pidió en ese momento y dice, hombre, a ver, que estamos aquí, que no sabemos qué hacer, que viene Almansor con una cara de pocos amigos, vamos a pedir ayuda a nuestro rey, que en esa época, recordemos, los condados catalanes dependían del rey franco. Así que, pues llama, no por teléfono, sino con una paloma mensajera, supongo yo, Borrell II pide ayuda al rey franco, pero este no le contestó el WhatsApp. Así que Borrell dijo, bueno, pues oye, mira, si no me ayudas cuando me atacan, ya no vas a ser más mi jefe, no voy a ser yo tu vasallo. Y ahí empezó la independencia de facto de los condados catalanes, aunque en el papel oficial eso no se firmó hasta siglos después con el conocido como Tratado de Corbeil en el 1258. Avanzamos en la historia porque teníamos por un lado Aragón y por el otro, juntitos al lado, tocándose los condados catalanes que se unieron finalmente de una forma muy curiosa. ¿En serio? El rey de Aragón murió sin hijos y le dejó el trono a su sobrina Petronila, que era una niña pequeña. A esta niña la casaron con el conde de Barcelona, que entonces era Ramón Berenguer IV. Sí, así nació la corona de Aragón en 1137. Pero ojo, no era un solo país, era una confederación, o sea, cada territorio mantenía sus leyes, sus instituciones y su lengua. El rey tenía que pactarlo todo, eso sí, es lo que se conoce como el pactismo, porque en Castilla el rey decía, se hace esto, y se hacía, nadie replicaba. En la corona de Aragón, el rey decía, quiero dinero, y las cortes le contestaban, bueno, vamos a pactar, venga, vamos a pactar, ¿qué nos das a cambio del dinero que pides? Era una monarquía, pero mucho más limitada. Vamos a explicar otro tema importante de todo este momento de la Reconquista, todo este momento en que los reinos que se estaban creando cristianos iban recuperando territorio en la península, territorio a los musulmanes. ¿Cómo hacían para que la gente viviera en las tierras que conseguían quitarles a los musulmanes? Bueno, al principio, en los siglos IX y X, iban campesinos libres. Iban allí ellos solitos, formaban aldeas pequeñitas y el rey, les daba lo que se conoce como un fur o una carta de población, que eran como cupones de descuento medievales. O sea, tú ven a vivir aquí, con tu familia, con tu vaca, con tus gallinas, te instalas aquí, montas tu granja, tus terrenitos, no pagas este impuesto porque tienes este fur, esta carta, o otra opción es que te doy las tierras gratis. Bueno, eran como ventajas fiscales, económicas, para que la tierra, esa zona ocupada, se llenara realmente de personas, porque así era más difícil que el ejército musulmán las volviera a conquistar. Después ya en el siglo XI la cosa cambió. Las tierras se repartieron, sí, pero en grandes latifundios. O sea, ya entre los que más tenían, entre los ricos. Eran fincas gigantes, grandes latifundios, eran territorios enormes y se los quedaba la nobleza. O la iglesia o las órdenes militares, o sea, la clase alta. Por ejemplo, tenían los monjes soldado, como los templarios, que rezaban por la mañana y daban espadazos por la tarde, hacían las dos cosas, ¿no? Era como dos trabajos en uno. Por la mañana estoy rezando y por la tarde, venga con la espada a cortar cabezas. Aquí el campesino ya no era libre, era un siervo. En estas nuevas tierras a partir del siglo XI que se reparten entre los VIP
de la época medieval, de la nobleza, de la iglesia o de estas órdenes militares, como los monjes soldado, como los templarios. Claro, a trabajar las tierras iban los campesinos, pero aquí ya no eran libres como siglos antes, sino que ya eran siervos, ya estaban atados a su dueño o a la tierra. Otra curiosidad de esta época, pero en otra zona de la península, en Castilla, es que el dinero no estaba exactamente en la tierra, que sí, pero en esa zona de la península tuvieron mucha importancia las ovejas. Sí, la oveja merina daba una lana tan buena que hoy era como el petróleo de la época. Para defender sus intereses, los ganaderos que tenían estas ovejas crearon lo que se conoció como la mesta. Alfonso X les dio tantos privilegios que sus ovejas podían pasar por donde quisieran, por las carreteras o por las cañadas reales, incluso por encima de los huertos de los pobres campesinos. Si una oveja quería comerse tus lechugas, pues te aguantabas, porque la oveja era lo primero. Y si quería comerse tu lechuga, pues se comía tu lechuga y tú te callabas. Eso sí que era un lobby de presión, los ganaderos de las ovejas, de la oveja merina. Bueno, con toda esta situación llegamos a los siglos XIV y XV y la cosa se pone un poco fea. Primero, por lo conocido como en Cataluña como lo mal any primer, en 1333, o sea, una crisis de hambre brutal que hubo, y después con la peste negra, un poquito más tarde, en el 1348, que se llevó por delante a casi la mitad de la población. Con menos gente para trabajar, claro, los nobles se pusieron nerviosos porque ganaban menos dinero. Claro, ellos no se iban a poner a currar, pero tampoco tenían siervos, tenían campesinos para trabajar. Entonces, ¿cómo comían ellos? ¿Cómo pagaban impuestos? ¿Cómo se hacían ricos? ¿Cómo mantenían su poder económico? ¿Qué hicieron los nobles? Se inventaron entonces los conocidos en Cataluña como los mals usos, los abusos. Sí, vamos a explicarlo bien. Eran derechos, eran como leyes que creaban los nobles en su territorio, pero leyes abusivas. Por ejemplo, había la remensa, o sea que el campesino no podía dejar la tierra si no pagaba una fortuna. O sea, el campesino estaba ahí trabajando, pues el campesino se cansaba y decía, mira, yo es que estoy cansado de trabajar aquí porque pago muchos impuestos, no me queda a mí para comer, para mantener a mi familia, me quiero ir a otro condado, a otra zona, a estar pues trabajando para otro noble. Teóricamente podían hacerlo si pagaban pues un peaje económico. Claro, este peaje económico, este impuesto que tenían, esta tasa que tenían que pagar para poder liberarse, era tan alta que era imposible pagarla. O también la exorquía, que era que si el campesino moría sin hijos, anda, pues el noble se quedaba con parte de su herencia. Vamos, que todos estos abusos de los nobles hacia los campesinos, claro, no acabaron bien. Acabó en guerras civiles sangrientas como la conocida la Guerra de los Remenses en Cataluña. Hablemos un poco del arte hoy también, porque para terminar, el arte de esta época era también como un remix, ¿no? Hablamos al principio de la multiculturalidad. Pues eso, que el arte de esta época fue un remix, porque teníamos el arte asturiano, donde habían iglesias pequeñitas de piedra, como Santa María del Naranco. Después todavía nos quedaba el arte mozárabe, o sea, de los cristianos que venían de Al-Ándalus y que construían iglesias cristianas, pero con arcos de herradura y aspecto oriental. Pero estaba también el arte mudéjar, o sea, cuando los cristianos contrataban a obreros musulmanes para hacer iglesias, y usaban el ladrillo, que era barato y rápido, y hacían decoraciones geométricas preciosas como en el arte musulmán. Pero también todo este tipo de arte, el asturiano, el mozárabe, el mudéjar, convivió en esa época con el arte románico y el gótico. Desde la solidez, por ejemplo, de San Martín de Fromista, hasta las agujas altísimas de las catedrales de Burgos o León. Y así, entre ovejas privilegiadas, pactos matrimoniales y reyes que no contestaban al WhatsApp, se fue dibujando el mapa de lo que hoy conocemos,
La Reconquista no fue solo guerra, fue una lucha por sobrevivir en un mundo de crisis y de muchos cambios. En el próximo episodio de No me cuentes más historias veremos exactamente qué pasó con las ciudades en esa época, porque fue un momento de esplendor, de crecimiento de las ciudades, clave y necesario para que la historia y la humanidad evolucionaran. Pero eso será otra historia. Así que suscríbete, comparte y cuidadito con la mesta si tienes un huerto, que viene la oveja y se te come las lechugas. Hasta el próximo capítulo. Adiós.